En el vídeo anterior enunciamos las propiedades que vemos en pantalla del teorema principal del límite y demostramos las tres primeras. Vamos a continuar con las demostraciones. En este vídeo haremos solo la demostración de la cuarta, pues la quinta es bastante larga y más complicada, así que vamos a dedicar un vídeo a cada una de ellas. Tenemos por tanto dos funciones f y g con límite ambas cuando x tiende a c, límites que denominamos L y M mayúscula. Y el teorema nos dice que el límite cuando x tiende a c de la suma de las funciones es igual a la suma de los límites, o bien de la resta de las funciones es igual a la resta de los límites. Vamos a hacer solo la demostración para la suma, pues para la resta simplemente haciendo menos g de x igual a más menos g de x, pues la demostración evidentemente es exacta, equivalente. Bien, partimos de estos resultados que son hipótesis de partida que se cumplen y debemos demostrar esta igualdad. Es decir, debemos demostrar que para cualquier número positivo, por pequeño que sea, vamos a encontrar un número positivo, de manera que construimos un intervalo en torno al punto C. X se acercará a ese punto C sin llegar a tomar el valor C y la distancia será menor que ese delta positivo. Y una vez obtenido ese delta, se garantiza que la distancia de la función, en este caso la suma de funciones, a su límite, es decir, a L más M, ha de ser menor que ese valor arbitrario escogido epsilon. Y para demostrarlo partimos, como digo, de estas dos hipótesis que nos dicen que para cualquier epsilon sub 1 existe un delta sub 1, de manera que estando x en la vecindad de C, determinada por ese delta 1, el límite de f es L, por lo tanto el valor absoluto de f de x menos L es menor que un epsilon sub 1. Y que la función g tenga límite m es equivalente simplemente haciendo epsilon 1 y delta epsilon 2 y delta 2. Entonces, estando x en la vecindad de C suficientemente próximo a distancia menor que delta 2, entonces la diferencia de g y su límite va a ser tan pequeña como queramos. Bien, si ahora escogemos como delta el mínimo de estos dos valores, delta 1 y delta 2, entonces se cumplirán ambas implicaciones simultáneamente, es decir, si x es suficientemente próximo a C, a una distancia menor que delta, ocurrirá que f de x distará de su límite menos que epsilon 1 y g de x de su límite una distancia menor que epsilon 2. Y como estos valores son arbitrarios que podemos elegir, son tan pequeños como queramos, podemos hacer ambos iguales a epsilon partido por 2, siendo positivo, y entonces también podemos asegurar que ese delta garantizará que, como cumple estas dos condiciones, si sumamos tendremos que la suma de f de x menos L, su límite, más el valor absoluto de g de x menos su límite m, será menor que la suma epsilon 1, epsilon 2, es decir, epsilon, dos veces epsilon partido por 2. Bien, recordamos que esta implicación es la que tenemos que demostrar. Entonces este valor absoluto, f de x
más g de x menos L menos M, vamos a expresarlo reordenando los términos como valor absoluto de f de x menos L más g de x menos M. Y tenemos aquí esta expresión y aquí esta expresión, es decir, tenemos el valor absoluto de una suma de dos términos y aquí la suma de los valores absolutos de esos términos. Por lo tanto, por la desigualdad triangular, que dice que el valor absoluto de la suma de dos números cualesquiera es siempre menor o igual que la suma de los valores absolutos de esos dos números, entonces podemos asegurar que esta expresión, que es igual a esta, f de x más g de x menos L más M, es menor o igual que esta expresión f de x menos L más g de x menos M. Como hemos visto que esta expresión es menor que epsilon para este delta, por transitividad la expresión que queremos demostrar es menor que epsilon. Es decir, existe este delta, que es el mínimo entre delta 1 y delta 2, tal que si x está a una distancia de c menor que delta y x no toma el valor c, podemos garantizar que la suma de las funciones f de x más g de x menos la suma de los límites L más M en valor absoluto es menor que cualquier número arbitrario epsilon que elijamos. Y esto significa que efectivamente L más M es el límite de f más g. Esta es la demostración de esta propiedad. Cuando existen los límites de f y g, cuando x tiende a c, el límite de la suma es la suma de los límites. Como digo, se haría lo mismo para la resta, simplemente haciendo menos g de x igual a más menos g de x y menos m igual a más menos m y hacer la demostración de la suma. En el próximo vídeo haremos la demostración del producto, límite del producto igual al producto de los límites, que es la más complicada y necesita más atención.